Buenos días, profesor. Mi nombre es Claudia Burgos y en este momento les voy a explicar un poquito cómo interpreto estas teorías del aprendizaje. Tenemos como una de las más importantes la teoría conductista, donde aparecen representantes como Pavlov, Watson, Skinner, y por qué no mencionar a Aristóteles, a Hume y hasta Platón, ¿no? Estos señores, ¿cómo interpretan el aprendizaje? El aprendizaje en este sentido nos dicen que somos como una tabula rasa o como una vasija a la que hay que llenar de conocimientos. Nosotros aprendemos, es un conocimiento que se da del exterior, no del interior al exterior como lo pensaba Platón, sino que nosotros aprendemos a través de los sentidos crean unas imágenes, dotan al cerebro de unas imágenes y esas imágenes interactúan o se asocian con una contingencia geográfica a través de unos mecanismos de asociación y contraste. Esto es lo que plantea desde Aristóteles, ¿no? ¿Cómo es que se conoce? Aquí lo que es observable y lo que se puede medir es la conducta. Y esa conducta entonces nos dicen que es el producto del aprendizaje. Y ese producto del aprendizaje, ¿cómo se aprende? Se aprende a través de estímulos con respuestas. Y esto lo hacían a través de diferentes investigaciones que hicieron con animales, y esas investigaciones que hicieron tanto con ratas como con perros, quisieron transmitirlas o quisieron asociarlas con la compleja mente humana. Y miramos, por ejemplo, que en esta clase de aprendizaje, por ejemplo, cómo se aprendió durante mucho tiempo y cómo hicieron el análisis, era que tenía que haber estímulos y respuestas, que este aprendizaje no era duradero y que se aprendía de memoria. Entonces lo podemos observar como antiguamente y como también actualmente, por ejemplo, muchas clases para evaluar, por ejemplo, nos preguntaban sobre temas y teníamos que dar, todavía nos piden datos específicos donde entra en juego la memoria. Sumar, restar, aprender a escribir, aprender a montar bicicleta, los deportes tienen mucho que ver con esta parte del conductismo, ¿no? Donde se hacen incesantes repeticiones de algo para poder llegarlo a perfeccionar y poderlo volver a un hábito, como lo vamos a ver con la teoría constructivista. Hay algunas conductas valga la redundancia, del aspecto de la teoría conductista que se tienen presentes tanto en la escuela como en la vida real. En la vida real, por ejemplo, hay muchos padres donde a través de premios y castigos incentivan o mutilan esos malos comportamientos que están relacionados con el aprendizaje. Vemos, por ejemplo, cuando quieren aprender, cómo se encausa esa situación en los niños cuando les va bien en las notas hay premios, pero cuando les va mal en las notas hay castigos. Entonces esto es una fiel espejo de lo que es la teoría conductivista. Vemos que el papel del profesor aquí en esta teoría tiene el control de todo, y donde el rol del estudiante simplemente es aprender a escuchar y adquirir hábitos. Las interacciones del estudiante-profesor son muy pocas, no hay interacciones. El profesor manda un estímulo, el estudiante una respuesta. Miramos también que cómo se aprende, que el aprendizaje, dice, es el resultado de una generalización, ¿sí? Es una generalización porque a través de los experimentos que hicieron con las ratas y los perros, lo generalizaron en el ser humano, y vemos aquí que las clases magistrales eran como el modelo a seguir de esta teoría.
En el caso de las caritas felices, de la segunda situación que se nos plantea, vemos que el profesor lo que busca es, a través de estímulos, respuestas, motivar, controlar el comportamiento de sus estudiantes dentro de la clase. Entonces, un fiel reflejo de esta teoría conductista, que no hay que verla tan negativa, que todavía, como lo he dicho, es evidente en la vida cotidiana y también en el plano académico. Y vemos que en ciertas situaciones todavía se aplica. Lo contrario de la teoría constructivista, donde nos habla Vygotsky, Bandera, Paulo Freire, Morin, por ejemplo acá, ya el conocimiento no es una tabla rasa, sino es un proceso que es muy complejo y que no se lo puede describir todavía. Acá por lo menos Vygotsky, Ausubel, hasta Piaget, porque Piaget tiene que ver mucho con el cognitivismo y el constructivismo, nos plantean de estadios de aprendizaje, y donde Vygotsky por lo menos nos habla de una zona de desarrollo próximo. Entonces esa zona de desarrollo nos habla de la interacción que nosotros tenemos con el medio y cómo aprendemos solos y cómo aprendemos cuando alguien nos guía. Por lo menos acá también se privilegia mucho la acción, ¿no? La experiencia. El proceso de aprendizaje, acá nos damos cuenta que si en el otro el estímulo era el que traía respuestas, porque acuérdense que en lo conductista era solamente lo observable, y lo observable en ese tiempo era la conducta. Acá no, los procesos cognitivos cobran mayor fuerza, y es como nosotros subjetivamente creamos esos significados. Aquí Platón considera que la mente es la fuente de todo significado y se dota mucho a la experiencia para aprender y la interacción. Aquí el profesor no es el que hace todo, sino es un guía. La participación del estudiante cambia. Si en el otro lado era pasivo, acá es activo, participa y reflexiona. Las interacciones, por ejemplo, se dan por igual, hay autonomía y se trata de dotar a que haya experiencias significativas. Entonces, a través de experiencias y contextos significativos, un estudiante puede aprender más, como para mí es en el tercer caso del profesor que manda las guías, que pide ideas previas, que pide que las relacionen con el conocimiento, con ideas que tenían anteriormente de otras asignaturas, que las traten de contextualizar con experiencias que ellos hayan vivido, y que luego vayan al texto a aprender a sacar nuevos conocimientos. Y por última teoría, pienso que tenemos la cognitivista, donde está Piaget, donde está Bruckner, donde está Gagné, donde está Hilgard, y donde lo importante acá ya no es la conducta, sino todos esos procesos complejos que se dan en la mente, y cómo Piaget nos habla de diferentes estadios de conocimiento, donde nos habla de dos mecanismos para aprender, como es la asimilización y la acomodación. Entonces, donde uno tiene un contacto con los elementos y luego cómo asimilamos esos conceptos que adquirimos de los elementos, y vemos que hay un tercer mecanismo que es el equilibrio, que al tener ese equilibrio dice que mejoramos el desempeño con el medio. Y miramos aquí a Ausubel con los conocimientos previos, cómo las ideas nuevas se relacionan con lo que conocíamos anteriormente y lo dotamos de una significación. Aquí se habla de la metacognición, de enfrentar nuevos tipos de información, y vemos, por ejemplo, que el rol del docente es instruir, que debe haber acciones que sean significativas, que hayan ejemplos y contraejemplos, que los estudiantes sean también activos, receptivos, y ellos puedan transformar
ese aprendizaje. Aquí vemos que cómo se aprende con conocimientos previos y con el uso de situaciones reales. Entonces vemos como los artefactos, los mapas mentales pueden entrar tanto en esta teoría como en la teoría constructivista. Entonces me parece que el primer caso que nos planteaban ahí del niño que dibuja es una manera también de expresar el conocimiento y que es válido y que tiene que darse también como con los estadios de desarrollo de los que nos habla, de los que nos habla Piaget, y también de ese conocimiento previo de los que nos habla Ausubel, y donde vemos que los profesores hacen una reunión y quieren involucrar en nuevas prácticas para evaluar a sus estudiantes. Entonces, no es simplemente la memoria, sino que usan otras estrategias para poder desempeñar el aprendizaje de sus estudiantes. Gracias, profe.